Buenos días, hoy jueves que toca ver y trabajar con su módulo 1. Y bueno, les recuerdo que lo que estamos viendo en su módulo 1 ahorita estamos en la etapa de diseño de la metodología para el desarrollo de software. No se les olvide eso porque es probable que lo olviden por centrarnos tanto en una de las partes del diseño que son los diagramas de flujo de datos, que específicamente es lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y bueno, la clase anterior, el viernes anterior, lo que vimos fue el sistema para los autos, el de la agencia de los autos. Déjenme ponérselos por aquí. Pues este fue el último diagrama de flujo de datos que vimos, en donde pues lo nuevo en este diagrama era que teníamos tres procesos y lo más nuevo es que había dos orígenes o destino, ¿no? En este caso el cliente y el taller. Les recuerdo que el sistema lo que hacía era registrar los autos. Aquí están las especificaciones del sistema, que lo que hacía era registrar el auto que ingresaba a la agencia, y de esa forma pues los carros se sabía que entraban y que se iban al taller, ¿no? Entonces eso fue lo que vimos la clase anterior, y en esta clase, en estas 2 horas, lo que vamos a ver es otro ejemplo de un diagrama de flujo de datos. En esta primera hora lo que les voy a dar son las especificaciones, explicarles el funcionamiento de lo que requiere el sistema hacer, y ustedes harán su versión del diagrama de flujo de datos tomando en cuenta todo lo que ya vimos, todo lo que ya hemos visto, estudiado, hecho, desarrollado, en base a también, por ejemplo, esto que están viendo en pantalla, que es el anterior. Y bueno, ustedes hacen el suyo. Les dejaré media hora, 20 minutos, ¿no? lo que reste de clase de aquí a las 7:50, y regresando yo resuelvo el diagrama de flujo de datos para que ustedes se autoevalúen su DFD y pues también pongan el resuelto para que vean las diferencias que hay entre el que hicieron ustedes y el que les estoy presentando yo, y marquen sus errores. Recuerden que en estas actividades es muy importante la autoevaluación. Si ustedes hacen su diagrama de flujo de datos pero no se lo autoevalúan, la actividad no vale lo que debe valer. Va a valer probablemente la mitad, ¿no? Entonces recuerden eso, recuerden siempre marcar sus errores. Es bien importante esto para que ustedes mismos estén conscientes de los errores que cometieron, de lo diferente que hicieron, y ustedes mismos también determinar si lo que hicieron, a pesar de ser diferente a lo que hice yo, sea o no correcto, ¿sí? Entonces eso también es importante. Bueno, vamos entonces a ver de qué trata el sistema de la actividad 9, y es la actividad 9. Se trata de un hospital, y bueno, vamos a ver las especificaciones que debe tener el sistema para que, bueno, ustedes ya elaboren el diagrama de flujo de acuerdo a esas especificaciones. Lo primero es que el paciente, al ser ingresado al hospital, proporciona sus datos, ¿sí? Aquí dice el paciente, y por lo general es así, pero habrá ocasiones en las que el paciente pues no vaya en condiciones para poder hablar o para poder expresarse. Pueden ser incluso pacientes inconscientes, ¿no?, que lleguen al hospital a una emergencia. Entonces, bueno, en ese caso pues será alguna otra persona, ¿no?, que lo acompañe, o puede ser que ni siquiera vaya acompañado, y en ese caso pues tendría que ser la persona que hizo llegar al paciente al hospital. Puede ser un paramédico, puede ser alguien, ¿no? Por eso siempre es bien importante siempre cargar con una identificación, por eso les recomiendo eso, háganlo, porque pues nadie de nosotros estamos exentos a cosas que nos puedan pasar, algún accidente. Entonces siempre que ingresamos a un hospital tenemos que ser identificados de alguna forma. Entonces en este caso, bueno, aquí dice el paciente, al ser ingresado al hospital, proporciona sus datos, pero bueno, no necesariamente el paciente, pero aquí sí, bueno, ya estamos sabiendo que es un origen o destino, va a ir en el rectangulito el paciente, pues vamos a ponerle paciente, pero
Para efectos prácticos pues puede ser también alguna otra persona en caso de que el paciente no esté en condiciones de proporcionar sus datos o de comunicarse, ¿no? Bueno, lo siguiente es que los datos del paciente son capturados y guardados en la base de datos pacientes. Hasta aquí creo que todo es parecido o igual a lo que hemos hecho. Ya ustedes sabrán qué procesos poner, qué flujos de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente se genera un reporte de ingreso del paciente que se le proporciona a una enfermera y a un médico, ojo aquí, que son quienes atenderán al paciente. Obviamente siempre que se ingresa un paciente, te atiende una enfermera y también un médico. Entonces, bueno, ese reporte de ingreso del paciente se le proporciona a la enfermera y al médico que van a atender al paciente. El médico emite un diagnóstico y determina un tratamiento o una intervención para el paciente. Todos los datos generados son ingresados a la base de datos pacientes, obviamente especificando que es al paciente que al médico se le asignó. En este caso todavía no estamos viendo diseños de base de datos, solamente aquí lo que hay que indicar es que el médico emite lo que emite, puede ser un diagnóstico, puede ser un tratamiento o una intervención. O sea, tratamiento me refiero a que si el paciente está enfermo, bueno, hay que darle un tratamiento, se le van a recetar antibióticos o no sé, los medicamentos que se le tengan que recetar, o alguna cuestión que no tenga que ver con medicamentos, pero sí con alguna terapia, cosas así. Y en el caso de que al paciente se le tenga que intervenir, es decir, operarlo, pues bueno, también eso todo se tiene que registrar en la base de datos, y todos esos datos que se generan tienen que ir a la base de datos de pacientes, ¿no? Y más adelante pues veremos cómo es que funciona esto de cómo especificar qué paciente es, cómo va a ir a la base de datos, toda la estructura que tiene que tener la base de datos, y eso lo veremos con un modelo que vamos a ver más adelante que se llama modelo de entidad-relación. Ahorita lo único que nos interesa dentro del DFD es especificar eso, ¿no? Que el médico emite un diagnóstico y que también determina un tratamiento y una intervención para el paciente, y que esos datos se guardan en la base de datos. Y por último, la enfermera proporciona cuidado y atención al paciente. Todos los datos generados son ingresados a la base de datos pacientes, ¿sí? Es decir que la enfermera, una vez que el paciente se le determinó un tratamiento o que se le determinó una intervención, la enfermera pues cuida del paciente, ¿no? Si es un tratamiento, bueno, pues ella es la que le suministra los medicamentos al paciente, ya sea por vía oral, que sean pastillas, o por vía intravenosa, que los pacientes estén conectados a una maquinita y que por ahí le inyecten los medicamentos. Es la enfermera la que se encarga de esto, y todo eso que la enfermera hace lo tiene que reportar tiene que hacer esos datos que se generan tienen que ser ingresados también a la base de datos, y en la base de datos obviamente pues va a estar todo el registro de lo que al paciente se le está haciendo, ¿no? En el caso también de que la enfermera pues se le hayan al paciente hecho alguna intervención, pues ella le hará las curaciones y todo eso, ¿no? Y todo lo que haga pues se tiene que registrar en la base de datos, es lo que tiene que hacer la enfermera. Bueno, pues son todas las especificaciones del sistema. Los dejo trabajar, hagan ustedes solos el DFD. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, obviamente estoy conectado en Facebook, pero yo lo que preferiría es que ustedes lo hagan solos, para que posteriormente ya yo les diga cómo se resuelve esto, ustedes se lo autoevalúen de acuerdo a los errores que hayan tenido, errores o aciertos que hayan tenido, y ya puedan completar esta actividad 9. Así es que los dejo trabajar.